partir de este momento se creará la oportunidad de adherir al canal Mitos y Verdades a través de la membresía, que por un costo mínimo permitirá observar dichos videos en forma anticipada de 48 horas. Al mismo tiempo, los miembros tendrán acceso al asesoramiento e información complementaria y especializada de diferentes temas en forma directa por parte del autor, ya sea a través de la comunicación telefónica o inalámbrica. Deseamos que esta relación permita continuar compartiendo conocimientos y experiencias enriquecedoras en el futuro. y además nos estarán ayudando en esta empresa difícil de producir videos con contenidos informativos y educativos al mismo tiempo. Los paisajes de América del Sur han cambiado en los últimos 15.000 años. Para quien no esté familiarizado con los tiempos geológicos, parecería que 15.000 años es mucho tiempo. Pero a pesar de esta sensación, considerando la lentitud que ocurren las cosas a lo largo de la evolución de las formaciones geológicas, rocosas, cerros y relieves, 15.000 años es apenas un instante. De todas maneras, volvamos a lo inicial. Hace 15.000 años, Sudamérica ya era un continente de selvas y praderas, de estepas y llanuras, de ríos caudalosos y desiertos. O sea, que desde ese punto de vista no había mucha diferencia con la situación actual. Tal vez el mar se había retirado en algunas costas y el clima era un poco más frío, pero nada más. Sin embargo, había una gran diferencia con los paisajes actuales. La primera, y tal vez la más importante, era que hace 15.000 años comenzaron a llegar al continente sudamericano los seres humanos, comunidades de seres humanos. Este mamífero, que somos nosotros, llegó al continente sudamericano hace 12 o 13.000 años. No hay fecha confirmada, es aproximada, tal vez es un poco más o un poco menos. La segunda diferencia, que se relaciona con la primera, es que hace 15.000 años el continente estaba poblado de grandes mamíferos, animales que pesaban 2, 3 y 4 toneladas. Muchos grandes mamíferos de varias especies, cientos de miles, tal vez millones. Unos eran parecidos a los rinocerontes o a los hipopótamos, se les llamó o se les llama los toxodontes. Otros eran perezosos gigantes, los megaterios. Existían los gliptodontes, que eran armadillos gigantes, enormes, animales parecidos a los elefantes, se les llaman mastodontes, y también una especie de camellos de cuello largo enormes, las macrauquenias, y varios más que sería largo enumerar en esta presentación. Millones de grandes mamíferos y por supuesto también predadores que se alimentaban de ellos, como por ejemplo el esmilodonte o tigre de dientes de sable. Hoy las cosas han cambiado. Ninguno de esos grandes animales han sobrevivido, todos se han extinguido, no queda uno. Los que quedan son animales bastante más pequeños, como los guanacos y los tapires y los carpinchos y los tatúes, pero muy poco más. La pregunta que se nos ocurre es lógica. ¿Cómo fue que desaparecieron estos animales tan grandes, tanta cantidad, y no queda ninguno? Bueno, en esta parte del video vamos a intentar dar una respuesta. La primera pregunta que hay que responder es ¿cómo sabemos que había tantos animales de diferentes especies? Respondemos que lo sabemos
porque se han encontrado abundantes restos fósiles en las barrancas de los ríos, en las llanuras, en muchas excavaciones. Generalmente se encontraron fósiles, huesos y dientes, pero también trozos de pieles, huellas de sus pasos en el barro y en algunos casos túneles o madrigueras que estos animales excavaban para refugio. También sabemos que en algunos lugares, junto con los huesos de los animales, se encontraron piedras trabajadas, objetos líticos que se usaban como armas o herramientas para matarlos o para extraer su carne o trabajar sus huesos. De todo ello se deduce que estos animales fueron extinguidos por los seres humanos, que encontraron en estos grandes mamíferos una presa relativamente fácil y que proporcionaba mucha comida en cada ocasión. Eran animales muy grandes, pero su principal defensa era su tamaño. Claro que frente a la llegada de los humanos, que eran mucho más pequeños, pero que usaban armas y herramientas, que se organizaban en grupos y aplicaban estrategias varias para cazarlos, estos grandes mamíferos no tuvieron chance. Se encontraron yacimientos con fósiles de grandes mamíferos, megamamíferos, y piedras trabajadas por los seres humanos utilizadas como armas o herramientas. Se han identificado varios yacimientos arqueológicos y paleontológicos con coincidencias en donde había restos fósiles de grandes mamíferos y piedras trabajadas por los seres humanos. Vamos a mencionar algunas de ellas. Un sitio donde se encontraron restos fósiles de animales y de industrias líticas está en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en un sitio llamado La Moderna. Es un sitio al aire libre, ubicado a orillas del Arroyo Azul, cerca de la ciudad del mismo nombre, donde se observa una estrecha asociación entre artefactos líticos, herramientas hábiles de cuarzo cristalino y algunas herramientas de ortocuarcita y pedernal, asociada con restos de fauna extinta, sobre todo gliptodontes. La Moderna se interpreta como un lugar donde, durante un solo evento, un gliptodonte, cuyos restos están en el sitio, fue masacrado al borde de un antiguo pantano. La edad datada oscila entre 8 y 12.000 años. Otro sitio, denominado Arroyo Seco 2, que se encuentra cerca de la ciudad Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, también en Argentina. El sitio se encuentra entre una cresta baja de loes y un pequeño arroyo. Contiene un conjunto lítico compuesto por herramientas unifaciales, marginalmente retocadas, asociadas con restos óseos de nueve especies extintas: megaterios, macrauquenias, toxodon, gliptodontes, entre otros. 3 de las especies extintas encontradas muestran evidencias de explotación humana. El Equus niogens, que era un caballo, un antiguo caballo; el Epidium, que era otro caballo antiguo de una especie diferente; y el megaterio. Estos restos se dataron de 9 a 12.000 años. Un tercer yacimiento se denomina Campo Laborde. Es un sitio que está ubicado en la cuenca superior del arroyo Tapalqué, 15 kilómetros al noreste de la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Las excavaciones recientes descubrieron una gran cantidad de huesos de perezosos gigantes, de megaterios, asociados con una industria lítica y además 2 huesos de gliptodonte. Aproximadamente el 70% de los artefactos líticos se encontraron entre la concentración de huesos de megamamíferos, mientras que el porcentaje restante se recuperó alrededor de la zona de concentración de los restos, pero en sectores muy cercanos. El material lítico incluía un vástago
de punta de proyectil bifacial lanceolado, un raspador lateral roto, una escama de ortocuarcita, 128 lascas, dolomita silicificada y pedernal que variaba de 2 a 9 milímetros de largo. Otro yacimiento está situado en Touro Passo, que es un arroyo que desemboca en el río Uruguay, al norte de Uruguayana, el estado Río Grande do Sur, en Brasil. Ahí se encontró una asociación de piedras trabajadas como herramientas y puntas de lanza con fósiles de megamamíferos. Finalmente, otro yacimiento se encontró en Paipaso, sobre el río Cuarén, en la frontera entre Uruguay y Brasil, a 15 kilómetros de Bella Unión, donde se lograron identificar numerosas piezas líticas asociadas con restos de gliptodontes y donde se dataron 14 muestras con fechas obtenidas por carbono 14 de 9.500 a 13.000 años. Muchos otros sitios han sido identificados tanto en Argentina como en Brasil y en Chile, y de ellos hablaremos en próximos videos. Ahora trataremos de referirnos especialmente a uno de estos animales, al megaterio. En realidad eran varias especies cuyos fósiles se encontraron en muchos lugares. Los paleontólogos les dieron diferentes nombres: megaterio, lestodon, milodon, Glossotherium, pero eran todos especies muy parecidas de la misma familia. Estos animales se semejan bastante a los perezosos actuales, pero 100 veces más corpulentos y pesados. Tenían fuertes uñas o garras que les servían para cavar profundas madrigueras. Las cuevas se encuentran todavía hoy. Allí criaban a sus crías y las defendían mientras eran todavía pequeñas. Se incorporaban en las patas traseras para poderse alimentar de ramas elevadas, hojas de los árboles. Caminaban con los nudillos de sus patas. Sus huellas han quedado marcadas en algunos lugares. También habían tenido relativo éxito y desde sus orígenes en América del Sur se habían extendido por América Central y hasta América del Norte. Su enemigo principal era el esmilodonte, el tigre de dientes de sable, pero se defendían usando sus poderosas garras y su enorme fuerza muscular. La llegada de los seres humanos al continente americano los encontró distribuidos en gran parte del territorio y relativamente afirmados con sus estrategias de sobrevivencia. Eran vegetarianos y poseían una importante fuerza muscular. El arma letal de sus garras, con las cuales excavaban profundos túneles que a veces volvían a ser utilizados durante varias generaciones, profundizándolos aún más. Pero todas estas fortalezas de nada les sirvieron frente a los grupos humanos organizados, usando lanzas, haciéndolos caer en trampas, los lograban encerrar en sus cuevas, de las que no podían escapar. Las comunidades humanas los fueron cazando y matando. En América del Norte, donde se habían expandido recientemente, y por supuesto también en América del Sur, donde fueron eliminados incluso en los rincones más recónditos del continente sudamericano, como la Patagonia o al sur de la cadena andina. En todas partes fueron extinguidos. Hoy los megaterios, los lestodontes y los milodontes son apenas un recuerdo, un testimonio que quedó enterrado en las arcillas y barros de la memoria geológica.